Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Apagones masivos en la península de Yucatán reflejan debilidad en la red de suministro de energía de manera preocupante. Los déficits de electricidad representan uno de los mayores desafíos para la economía, la seguridad energética del país y crean una situación de alta vulnerabilidad en la renegociación del TEMEC. El pasado 26 de septiembre, unos 2.3 millones de peninsulares sufrieron un corte general de energía derivado de una falla en una línea de transmisión de electricidad que el gobierno atribuyó a problemas de mantenimiento. Pero el apagón, que duró varias horas y afectó a 3 estados, volvió a prender alarmas sobre la necesidad de inversión en la red eléctrica nacional. Su obsolescencia es la principal causa de la pobreza energética en el país, que afecta a casi 14% de los mexicanos. Pero el mayor problema es que las inversiones para ponerla al día están lejos de satisfacer el crecimiento de la demanda eléctrica. En México, la seguridad energética está en riesgo. Los rezagos en el crecimiento económico dificultan el salto a las energías limpias, a la vez que profundizan la dependencia de la importación de gas para generar electricidad, que se ha quintuplicado desde hace 5 años. Aunque pueden ser un escalón hacia la transición energética, la caída de producción de gas ha agravado la vulnerabilidad del país, dado que casi la mitad de la energía consumida en 2024 provino de gasoductos del vecino del norte. La presidenta Sheinbaum ha ofrecido duplicar la electricidad que se genera con energías renovables, que está, por cierto, muy por debajo del promedio de Europa y Latinoamérica. ¿Es creíble la promesa? ¿Cuál es el volumen de inversiones para alcanzar esa meta? ¿Cuánto se requiere en realidad para renovar la red eléctrica? ¿Qué resultados ha dado la reforma energética de Sheinbaum para revertir el rezago? ¿Qué costos implica para México en la renegociación del TEMEC? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos y son, como vimos hace algunas semanas, un apagón masivo en la península de Yucatán, que no es el único que se ha producido en el país y preocupa por el impacto que tiene sobre la economía, sobre el bienestar y con un dato pues realmente preocupante como el que tiene en pantalla. Todavía cerca de 45,000 localidades carecen de energía en el país y esto nos habla de un grave problema de pobreza energética. Vamos a entrarle a discutir sobre este tema que a todos nos importa y por supuesto nos afecta, y le doy la bienvenida, muchas gracias, Fernando Cendejas, ex subsecretario de Electricidad de CENER. Muchas gracias por estar con nosotros. Y déjame empezar un poco para tratar de, situar la discusión. Por supuesto, los apagones son una preocupación, pero cuando hablamos de abasto, te preguntaría, y con esto me gustaría arrancar el programa, los déficits, ¿cuál es el riesgo real de los déficits de energía? Y por supuesto, ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño son? ¿De cuánto estamos hablando? Sí, claro. A ver, el problema está, por un lado, en lo que hace falta y que en ocasiones hace que el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, tenga que determinar estos cortes de carga. O sea, que existe la necesidad de que para evitar que todo colapse, tenga que hacer cortes de carga rotativos en algunas zonas, y es muy común en la península de Yucatán. Lo del 26 de septiembre fue generalizado, o sea, prácticamente toda la península se quedó sin electricidad. Tres estados, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y a la Baja California le pasa seguido también por el tema del aislamiento. Pero aparte de eso, que son situaciones de demanda que ya debería estarse satisfaciendo y que inclusive está definido como confiabilidad. Confiabilidad en la ley implica que el sistema tenga suficiente energía para satisfacer la demanda de los usuarios. También estamos viendo problemas, por ejemplo, de zonas industriales que quieren crecer, que ya tienen las empresas, los parques industriales y quieren instalar más capacidad,
y van a la gerencia regional correspondiente de CFE y la respuesta es, ahorita ya está saturada la línea, hay un tema de congestión y entonces no hay manera de conectarte. Entonces esa generación de empleos, inversiones, simplemente no llegan. Se detiene. Exactamente. Si nos vamos, por ejemplo, a números, exactamente, en el caso de la capacidad instalada en el país es más o menos de 90,000 megawatts. Esa es la cantidad en un instante que si todas las plantas estuvieran produciendo al 100% podrían producir. Eso es imposible porque, por ejemplo, todos los contactos, todas las plantas de generación subidos en todo el momento, 90,000 megawatts. El problema es que las fotovoltaicas no están generando si no hay radiación solar, las eólicas dependen del viento, si hay un problema de falta de gas natural, pues entonces las de ciclo combinado fallan, y el tema de los costos y, por supuesto, el impacto ambiental. En el caso de las termoeléctricas, de las de combustión interna y de las carboeléctricas, tienen la carboeléctrica, por ejemplo, por cada megawatt hora que se genera, emite 800 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. A ver, pero nada más para precisar, cuando dices 90,000 megawatts, ¿ahí estás incluyendo a todas estas o quién es? Esas son todas las plantas que están conectadas al sistema y que deben recibir las instrucciones del SENACE. O sea que entonces 90,000... Son las que están sujetas al despacho económico que determina el SENACE. Ok, entonces ese 90,000 varía. Ese 90,000 es la potencia. Pero ya lo que pueden generar de manera efectiva, cuando llegamos a las demandas máximas, estamos hablando más o menos, de cuando ha estado peor, como de 53,000, 54,000 megawatts. El 7 de mayo del 2024, o sea, tiene un año y cachito, que tuvimos apagones muy severos. Así es. Fue precisamente por un tema de calor, que los aires acondicionados hacen que suba mucho la demanda. Y en los comunicados del SENA se iban diciendo, es que faltó fotovoltaica, es que las eólicas, es que, y aparte todas estas de CFE térmicas salieron de operación y entonces parecía aún como nos llovió sobre mojado, ¿no? O sea, iba la historia de todo lo que iba pasando. Pero no es una situación que... deseable, y no es de un país que tiene un sistema robusto. No solo no es deseable, sino no es extraño que esas situaciones se den independientemente de fenómenos naturales. Ese es el tema. Pasar. El tema es, a ver, ¿cuál es, digamos, el déficit de energía que estamos teniendo? Y hay un concepto en la ley que se llama seguridad en el despacho. Seguridad en el despacho implica que con la falla de uno o algunos elementos el sistema se puede restablecer rápidamente. Y esa situación pues también está flaqueando, porque ¿cuál es el problema? Los equipos tienen vida útil. No podemos estar diciendo, es que ahí hay 90,000. Sí, pero en algunos casos son termoeléctricas que tienen más de 50 años. Cuestan muchísimo, se descomponen a cada rato, contaminan. Entonces, en el momento en el que, por política energética de López Obrador, en el 2019, le dejaron de dar permiso a los generadores privados en la CRE, empezaron a ocasionar un cuello de botella. Entonces, las plantas que hubiesen recibido permiso en 2019 se habrían inaugurado en 2024 o 2025. Y esas plantas no existen, porque en toda la administración anterior prácticamente no hubo permisos. Esperemos, ¿verdad? Y eso falta ver, que con la legislación que acaban de sacar ya lo hagan. Ana Lilia Moreno, coordinadora de Regulación y Competencia de México Evalúa. Ustedes le han metido mucho a los números. ¿Traes alguno que nos pueda dar una idea justamente de cuánto es el tamaño de los déficits? Mira, nosotros desde México Evalúa, desde ya hace muchos años, lo que hemos observado es la política energética como una manera de organizar la manera en que el consumidor, tanto el consumidor del hogar como el industrial, tienen asegurado el suministro. Y de esta manera podemos observar que la política ha cambiado mucho. Actualmente la política energética y eléctrica está muy enfocada en mantener a la empresa estatal fuerte, robusta, grandota, propia del Estado. Pero el consumidor, pues, ¿dónde anda? ¿No? Estaba un poco olvidado de esta política. Entonces, para traducirte el déficit, pues podemos hablar de las pérdidas, ¿no? Y este gran apagón del que hablaban Fernando y tú hace unos segundos, por ejemplo, en Yucatán, que tiene un 9% de dependencia a su PIB del sector turístico, calcularon este apagón en pérdidas en cerca de 5,000 millones de pesos, ¿no? En pérdidas para la industria turística. ¿Cuánto pudo haber durado? ¿6 horas? Es enorme. Aproximadamente. Todo lo que se pierde, sí. 5,000 millones en 6 horas. La industria automotriz, por ejemplo, calcula, ¿no?, que la pérdida ante un apagón por hora es aproximadamente de 500 millones de pesos. Entonces, esto se traduce, obviamente,
en pérdida de empleos, en pérdida de clientes, en una problemática muy grande a nivel económico si estamos exportando a Estados Unidos y en enrarecer la confianza que se puede tener en nuestro país, simplemente porque en el suministro eléctrico no somos constantes, no somos confiables. Pues ahorita justamente tocas un tema que vamos a tener que volver porque es central y es qué implicaciones va a tener esto justo para un proceso tan complejo como se avecina en la renegociación del Tratado de América del Norte. Pero déjame ir, tenemos en pantalla, todavía no llega, vamos a tener a Fluvio, pero todavía no se conecta. Entonces déjame regresar contigo, Fernando, porque el tema es si en efecto lo que sucedió en Yucatán creo que prendió nuevamente, a pesar de que no es un hecho aislado, pero sí prendió otra vez los focos de alerta sobre la situación en la que se encuentra. Ha habido, sin duda, inversiones, como lo decía ya Ana Lilia, en la modernización, en el robustecimiento, en la CFE. Sin embargo, la pregunta es lo que se ha invertido, ¿hasta dónde está alcanzando? ¿O cuál es el nivel de satisfacción respecto al crecimiento de la demanda? Porque también es un hecho que este país, pues todos los días, todos los años, crece, aunque sea poquito, pero crece. Y esa demanda, ¿no? Nuevas inversiones, nuevas plantas automotrices, desarrollo turístico, etcétera, generan demandas adicionales de energía. Las inversiones están respondiendo o están lejos de cubrir la demanda. ¿Dónde andamos? Están lejos y además esta situación de política energética de quítate tú para ponerme yo, o lo que pusieron desde la Constitución que la CFE debe tener prevalencia, se puede convertir en un cuello de botella. En las cifras oficiales, el consumo de energía en el PRODECEN 2024 de todo el país, o sea, el consumo anual, está reconocido en 360,000 gigawatts hora. Eso fue lo que consumió todo el país de energía, 360,000 gigawatts hora. Y lo que se ha puesto en esa perspectiva oficial es que para el 2037, o sea, dentro de 12 años, va a tener que ser 480,000 gigawatts hora. ¿Qué implica esto? Que se tiene que aumentar un tercio en un lapso de 2 sexenios, ¿no? O sea, 12 años. ¿Eso qué va a implicar? Que las plantas que existen ahorita no van a tener la capacidad, se tiene que poner más. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que está estableciendo? ¿Cuántas plantas nuevas estamos construyendo? Ahorita la CFE estaba haciendo 6 de ciclo combinado, no sé sinceramente cuántas más tenga, y dentro de esas 6 estaba la reconfiguración de Salamanca, que no tiene mucho tiempo que fueron a cortar el listón. O sea, 6 o 7, ¿y eso nos da para cubrir ese tercio adicional? No. ¿No dan? Ni a balazos. No. O sea... ¿Cuánto puede darnos esto? Eran 3,000 megawatts de capacidad instalada, más si mal no recuerdo, pero sería cuestión de revisar exactamente las cifras, pero no, o sea, se requiere no solamente que el gobierno, ese es el problema, tratar de verlo como que el Estado es el que lo tiene que hacer, y si las finanzas públicas no lo soportan, entonces los particulares no lo pueden hacer. ¿Y qué nos dijeron en la legislación? Es que de energía inyectada, el 54% la tiene que haber inyectado el Estado en el año, y dicen, esto se va a calcular. Pero ahí operaría la prevalencia a la que se refería. Sí, a eso se refiere. En el sentido de que, bueno, si el Estado no tiene dinero para hacer esas inversiones o esas construcciones de nuevas plantas, entonces, ¿permitiría que sean los particulares los que entren? Lo que no queda claro, y si me lo preguntas a mí sobre la letra de la ley te respondería que no, es que forzosamente el Estado debe inyectar el 54% de la energía. Y la definición que salió en el reglamento del viernes, porque el reglamento de la ley del sector eléctrico lo publicaron el viernes, dice que energía inyectada por el Estado incluye plantas de CFE, plantas en donde el Estado tenga participación, entonces estas que le compraron Iberdrola le entrarían en esa definición, que fue con dinero del Fonadín, de Banobras, y plantas de las entidades federativas y de los gobiernos locales, que supongo ahí está la de la central de abastos. ¿Cómo cuánto anda del aporte de energía? Después de comprar las de Iberdrola había quedado como en el 55. O sea, está sobrado. O sea, en este momento trae por lo menos un puntito arriba de la prevalencia. Sí, lo que importa es la prospectiva. Y también creo que es importante el enfoque en la transmisión. O sea, la administración de López Obrador cambió la dinámica del sector eléctrico, aún sin cambiar las leyes, porque simplemente detuvo, frenó
terminó las licitaciones que estaban abiertas ya desde el sexenio de Peña Nieto para invertir en importantísimas líneas de transmisión. Esto es cómo llevamos la energía que se genera a los lugares donde se necesita. Claro. La presidenta Sheinbaum ha cambiado esta óptica. Sí hay un enfoque más, más intenso en ampliar las líneas, pero vamos muy tarde. Muy tarde. O sea, en el sexenio de López Obrador, la inversión en transmisión creció 3%. Cuando la demanda de energía eléctrica en un porcentaje muy conservador crece al 3% anual. Entonces, o sea, nada más... dices 3% en todo el sexenio. 3% en todo el sexenio. Y el crecimiento, digamos, promedio es 3%, pero anual. Ese es el crecimiento natural de la demanda. Traes un déficit de cerca de... 15. Pues del 15%. Exacto, 15%. Más lo que se acumula, porque cada año sigue creciendo más la demanda. Cada año necesitamos conectar más computadoras, más centros de datos, desalinizar el agua, bombear más agua. Las necesidades de electricidad son abrumadoras. Simplemente la electromovilidad, todo lo que implica, ¿no? El cambiar de fósiles a electricidad en todos los sectores industriales, pues te requiere tener unas líneas de transmisión muy fuertes. ¿Y esto es por obsolescencia de la red? Es obsolescencia, es falta de inversión, es falta de visión, es como estar atrapados en el tiempo decidiendo qué modelo queremos, si proteccionistas y no proteccionistas, si integrado a Estados Unidos y a Centroamérica o cerrado a México. Y en lo que tomamos esas decisiones, se nos va el tiempo. El problema es que esto nunca para. O sea, tú puedes tardarte en tomar decisiones, pero no, el crecimiento, la demanda, las necesidades, esas siguen operando. Y yo les preguntaría un poco para ir cerrando este bloque, regresamos justo al tema importantísimo. Has tocado ya dos sobre la generación con temas de renovables y gas y el TEMEC, pero para cerrar, actualmente, el riesgo que existe, ¿ustedes cómo lo podrían describir? ¿Qué riesgos corre la situación tal cual está hoy? No en perspectiva o no alcanzar, o el tiempo que nos tardará alcanzar el objetivo de abastecimiento. ¿Cuál es el riesgo hoy? Fernando, ¿tú cómo ves? Lo que comentan a Lilia de las líneas, la ley lo que dice es se deben ampliar y modernizar. O sea, construir más para que tengan más capacidad y modernizar las existentes. Inclusive lo que ha ocurrido, por ejemplo, es que en el Istmo de Tehuantepec tenemos el mejor potencial eólico del país. Había una licitación para hacer una línea que tuviera capacidad de 3,000 megawatts de transporte de la zona de Ixtepec a la zona del Valle de México y la cancelaron sin decir nada más. Entonces, había también una para unir a Baja California con Sonora, también la cancelaron. Entonces, esas cuestiones que implicaban que hubiera un complemento de inversión privada con la inversión pública, simplemente se cerraron la puerta. Y ahora lo que estamos viendo es que las líneas están sufriendo congestiones, y ya no nada más son las penínsulas y las zonas aisladas, ya es la zona metropolitana de Monterrey, ya es el Valle de México. ¿Y qué pasa cuando hay estas congestiones? Como explicaban a Lilia. Cuando hay congestiones, pues hay apagones. Exacto, porque a ver, los centros de producción no necesariamente son contiguos a las zonas de consumo. Si tenemos una hidroeléctrica en una superpresa en Nayarit, o en Guerrero o en Chiapas, pues necesitamos mover esa electricidad donde se va a consumir. Eso se hace a través de una línea. Y si la línea no crece, o la línea está saturada, o la línea es obsoleta. No tiene capacidad de conducción, de llevar la energía ahí donde se está necesitando. Pues la presidenta Sheinbaum, como sabemos, ha prometido, ustedes lo saben, que duplicar la electricidad producida con energías limpias, uno de los temas centrales que han tocado. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de el suministro de energía y todo esto porque a propósito de la preocupación que ha generado apagones masivos, como vimos hace algunas semanas en la península de Yucatán, que no son aislados, son problemas que empiezan a reproducirse no solamente en lugares aislados como Baja California, sino también en algunos de las principales urbes del país por las dificultades o las deficiencias o la obsolescencia, como le quiera llamar, de los canales de transmisión para llevar la energía. Y ahí puede ver
esa alternativa que en todo el mundo está sobre la mesa de generar o impulsar la generación de energía con energías renovables, de electricidad con renovables. Y en el caso nuestro, algunos de los números, los puede ver ahí en su pantalla, hablan de que podríamos pensar incluso en reducir la utilización de gas, que en 2024 ocupó cerca de la mitad de la energía producida, con otra clase de energías renovables, si logra aumentar 45%, que no es poco, hacia 2030. Y vamos a arrancar con este tema porque, Ana Lilia, una cuestión que preocupa, estaba viendo algunos de los datos, los acabamos de mostrar en el público, sobre la producción de energía a través del gas. Pero resulta que desde hace 5 años se ha quintuplicado la importación de gas a México, fundamentalmente el que entra por los gasoductos de Estados Unidos. Entonces, ahí la primera pregunta es en qué escenario estamos y dónde se encuentra, digamos, la soberanía energética, porque si en Estados Unidos cierran esos ductos, pues se afectaría gravemente la producción de energía en el país, ¿cierto? O desmiénteme mejor para mayor tranquilidad. Claro. Bueno, depende del enfoque, porque si pensamos en términos de sistema norteamericano de energía, pues estamos todavía en el TEMEC, ¿no? Y formamos parte de un bloque que produce 1/3 del PIB mundial. Y el presidente Trump es un hombre de negocios. Entonces yo como lo veo es que a él lo que le importa es vendernos energía. No lo veo restringiendo la venta cuando esto le conviene a Estados Unidos. Entonces yo no veo que haya en ese sentido un riesgo mayor si llevamos las cosas bien en el bloque. ¿Con o sin TEMEC? Con o sin TEMEC. Porque de todas maneras si es un producto que es comercial y forma parte de un negocio y eso es lo que se está privilegiando, pues entonces... Claro, a ellos les conviene, a nosotros nos conviene. La cuestión es si queremos depender tanto del gas hacia el futuro, porque como bien se mencionaba en la pantalla, pues están también las metas climáticas. También nos preocupa la emisión de gases de efecto invernadero, nos preocupa que incluso Pemex pues no sabe qué hacer con el gas, ¿no? Que emite y lo acaba quemando cuando lo podríamos utilizar nuestro propio gas. Ahora bien, también tenemos un bono solar impresionante en México, tenemos la capacidad también eólica, como mencionaba Fernando. Entonces el tema es cómo repensamos esta matriz. Y me gustaría mencionar que la doctora Sheinbaum, cuando era científica de tiempo completo en su cubículo, produjo documentos muy interesantes, arbitrados, que hablaban de pasar a las renovables hasta en un 100% de la matriz. Ella hizo escenarios, ¿no? Entonces, cuando ya enfrenta las tensiones del poder y las restricciones del poder, pues vemos que la capacidad de impulsar las energías renovables en campos grandes, que son los que verdaderamente te llevan a cambiar las cifras, pues están todavía en el tintero, ¿no? Y la iniciativa privada está todavía esperando que todas las reglas y la normativa sea clara para poder ver si es capaz de arriesgar su dinero en México para montar campos grandes de energías renovables. Ahora, no solamente fue cuando era científica, también al llegar a la presidencia prometió duplicar la producción de energía con renovables, eólico, solar, etcétera. Y ahí, como veíamos los datos, Fernando, la pregunta es, a ver, ¿es real o es realista pensar que en 5 años, o sea, hasta 2030, suba la producción de energía limpia al 45% del total de la energía que se genera en el país, para reducir 20% la del gas, que está más o menos justo en ese dintel o en ese nivel, cerca de la mitad de todo lo que se produce, del total de lo que se produce. Sí, la de ciclo combinado, que es la de gas natural, en años llega hasta el 60%, o sea, del total de la generación, y no baja del 55%. Entonces, esa es la principal.
Es menos sucio que otros hidrocarburos, pero no deja de ser energía fósil. Que no es combustóleo, vaya. Exacto. ¿No? Para que Ni al carbón. público le quede claro. Ni carbón. Pero sigue siendo contaminante. Entonces, una de las fechas que teníamos establecidas, inclusive en un tratado internacional, el Acuerdo de París, era que en el 2024 el 35% de la generación tenía que provenir de fuentes limpias. Nos quedamos abajo del 30%. ¿Y por qué? Pues porque no se construyeron las plantas. Tu pregunta es, ¿se puede de aquí al 2030? Pues tendríamos que empezar ahorita, porque el reloj está marcando, sigue caminando, pues, y una situación es no solamente lo que va a hacer el gobierno, que en el sexenio pasado lo único que dijeron fue esta planta fotovoltaica en Puerto Peñasco que lleva como el 12% de lo que prometieron, y en otras cuestiones es que haya permisos, porque si no hay una claridad, inclusive el reglamento que publicaron la semana pasada dice que en el último cuatrimestre del año, o sea, del 2025, los particulares tienen que acercarse a la Secretaría de Energía para que a la planeación vinculante entren los proyectos estratégicos hacia el 2030. ¿Qué va a implicar? ¿Que si no convences al gobierno tu proyecto no va a recibir un permiso? Oye, además hay un agravante que preocupa. Digamos que esa promesa la hizo cuando llega al poder, cuando llega al cargo. Pero el inicio de ese proyecto estratégico pues será 4 años antes de terminar el sexenio. Ya se nos va el tiempo rápido, pero estamos a punto de iniciar 2026. Sí, y estas plantas de ese tamaño, o sea, no se construyen de un día para otro. Por ejemplo, una fotovoltaica grande tarda por lo menos 4 años. Una eólica tarda entre 5 y 7 años. O sea que si se pusieran en marcha el 1 de enero, la construcción, el 1 de enero del 26, entrarían en funcionamiento cuando ella estuviera terminando su encargo presidencial. Y eso, si no es eólica. Y si no vuelve a haber otro COVID o otra cosa que detenga la producción. Será una buena herencia. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Y cuánto crees que se necesite para eso? ¿Qué nivel de inversiones estás necesitando para eso? Esa es una gran pregunta, porque actualmente, si dividimos el monto que nos dieron en la mañanera, ¿no?, como plan estratégico para todo el sexenio, nos alcanza más o menos a $1,300 millones, y se calcula que lo que se necesita son $6,000 millones anuales para poder alcanzar la capacidad que mencionaba Fernando y satisfacer esta demanda creciente. Entonces vamos pues muy abajo, incluso de 1/3 de lo que realmente se requiere. Y una de las restricciones más importantes es que las nuevas reglas, el nuevo reglamento, las leyes, incluso la reforma constitucional, pues le ponen una camisa de fuerza a la posibilidad de que la iniciativa privada pueda entrar a complementar todo lo que falte. Hay una gran confianza en que el Estado puede solo hacer esto, pero pues requiere de una capacidad presupuestal que hasta ahorita no vemos que se pueda cumplir porque la cobija es pequeña. O sea, el presupuesto que tiene México depende de una recaudación verdaderamente baja, incluso en relación a otros países de Latinoamérica. Entonces, cuando se trata de distribuir el dinero que hay, pues no alcanza. Pero es que ahí parece que hay algo que no cuadra. Y es, por un lado, estás diciendo, las previsiones presupuestales para alcanzar esta meta de los energéticos renovables están abajo cerca de 1/3 de lo que se necesitaría invertir para alcanzar esa meta en el 2030. Ok. Pero al mismo tiempo, las inversiones privadas, en caso de que llegaran para suplir lo que le falta al Estado, no pueden pasar de cierto techo, dado que entonces romperían la prevalencia del Estado a que obliga la reforma energética de Sheinbaum. O sea, hay algo que no cuadra. Y que está establecida en la Constitución. O sea, si necesitamos modificar el enfoque y el proyecto, tendremos que regresar a modificar la Constitución para que todo esté ordenado. Sí. A ver, eso difícilmente va a pasar, ¿no? Por lo menos no va a pasar antes de 2027, solamente en caso de que se modificara la composición y el equilibrio del Congreso. Pues en caso de emergencia yo veo que sí tienen la mayoría calificada. La cuestión es voluntad política y saber manejar bien una narrativa pues que necesariamente explique a la población lo que se necesita hacer, ¿no? ¿Tú lo ves? La mención está... ¿Tú lo ves o no? O sea, en la Constitución dice prevalencia y además dice la actividad no debe buscar el lucro
Eso dice la propia Constitución, y en el 28 le pusieron en el cuarto párrafo, porque el 28, el primero dice están prohibidos los monopolios, y en el cuarto le pusieron todas estas actividades no se consideran monopolios, y ahí viene planeación y control del sistema eléctrico nacional, y en donde dice planeación dice que para garantizar energía barata para el pueblo, y al final le agregaron una frase que dice tampoco son monopolios todas las actividades de las empresas públicas del Estado. O sea, Pemex y CFE, entonces, ¿qué? Si Pemex se quiere poner a vender bicicletas, ¿no va a ser monopólico? O sea, está demasiado amplia esa definición. Y en la propia ley es en Pero donde... a ver, o sea, está diciendo que es ambigua. Estoy diciendo... ¿Qué implica? ¿Qué a ver, para un implicaciones particular, tiene? Ajá. tú tienes dinero, tú quieres invertir y te dicen, sí, ven a México, pero el reglamento acaba de salir, todavía no sabemos cómo va a actuar la Comisión Nacional de Energía. Si no estás de acuerdo con el gobierno, van a ser los jueces del acordeón los que resuelvan. ¿Vendrías? O sea, es siempre... Y además no puedes pasar del 46%. O sea, lo que estás diciendo es las reglas no están siendo suficientemente claras como para poder atraer la inversión. Claras o, al contrario, son poco amigables. Inclusive, una persona cercana a ellos, que hasta fue su gobernador de Banjico, lo acaba de escribir en su columna de esta semana, Gerardo Esquivel, les dijo, dejen de espantar la inversión. Exactamente lo que están haciendo. ¿A quién le escribí? Gerardo Esquivel escribió... Sí, yo sé, la leí, pero ¿quién era el destinatario? Pues yo supongo que la titular del Ejecutivo Federal. ¿Tú crees? ¿Que era la propia presidenta? Supongo. Bueno, hay un problema más ahí adicional que no puedo dejar de tocarlo y es el tema, insisto, de la pobreza energética. Datos, y no sé, me parece que han sido ustedes los que se han metido también, que el 14% todavía de la población del país tenga o no tenga energía, sobre todo en las zonas rurales, o con mucha intermitencia. Claro, la pobreza energética es un tema relevante del cual tenemos que hablar más en México. Depende mucho de cómo la midas, ¿no? Pero el dato ¿te parece exagerado, correcto, según cómo se haya medido? El dato está científicamente construido, ¿no? Hay varios académicos muy renombrados en la UNAM, en el Colegio de la Frontera Norte, con quien hemos conversado y trabajado. Se calcula, por ejemplo, que 37 millones de mexicanos pues, tienen alguna carencia en temas de energía, ya sea electricidad, ya sea fuentes fósiles. Pero esto implica que un hogar que no tiene satisfecho su suministro eléctrico, por ejemplo, pues no puede acceder a una dotación de derechos a las cuales los que sí pueden pues tienen el acceso y entonces crea unas desigualdades muy grandes. Por ponerte un ejemplo, las telecomunicaciones pues requieren electricidad, ¿no? Tal cual. Entonces la inconexión o desconexión de los hogares de telecom pues viene acompañada también de la desconexión de electricidad. Entonces esto empobrece al hogar y limita las posibilidades de desarrollo de las personas y de las comunidades. No, piensa el nivel de aislamiento, por ejemplo, con algo ya tan imprescindible como Internet. Así es. El acceso a servicios básicos como el bombeo de agua, ¿no? O sea, un caso muy extremo es el de Cuba, que se está viendo en los medios de comunicación, y es que el pobre energético, el término es un poco desafortunado porque parece despectivo, pero es que cualquiera de nosotros puede caer en pobreza energética en cualquier momento. Se vio durante el COVID cuando también Rusia y Europa tuvieron desacuerdos, ¿no? En el sentido del suministro del gas. De gas. Bueno, sí. Pues ahí muchísimas familias de clase media se quedaron sin suministro para el invierno, ¿no? Entonces México claramente sí tiene una vulnerabilidad. En algunos casos parecía irreal, pero en Europa tuvieron que regresar a cocinar con estas... Con carbón, estufas. Estufas de carbón. Así es. Y México sí tiene un problema en ese sentido, en el sentido de que también está invisibilizado el problema y esas comunidades que están muy apartadas de la red requieren de una atención especial. En las nuevas leyes hay un concepto que se llama justicia energética, que es muy interesante, claro, porque no se había incluido en el pasado. Y caso curioso, la reforma del 2013 sí incluyó un fideicomiso que prevalece, solo le cambiaron el nombre. Y este fideicomiso pues está orientado a atender municipios en pobreza energética, ¿no? La idea es ampliar el acceso a otros energéticos, por ejemplo, estufas de
optimización de leña, ¿no? O también paneles solares para poder tener autoconsumo en las comunidades. Estos programas, la verdad es que están bien, creo que conceptualizados. Hay que ver cómo se van a implementar, ¿no? Pero no son suficientes, sin duda, para alcanzar las metas del país. A ver, es que 14%, Fernando, es un número considerable, no es poca cosa. Y en efecto, la ley contiene conceptos como la necesidad, ¿no?, de justicia energética. ¿Cuánto hay en un fondo como esos? El Fondo del Servicio Universal Eléctrico, que es el del 2014, que nada más le cambiaron eléctrico por energético, pero sigue igual, se fondeaba por varios rubros, pero el principal eran las pérdidas en el mercado eléctrico, y el que hacía esas transferencias era el SENACE. Y los dos instrumentos que tiene en sus reglas ese fideicomiso es que cuando se trata de una comunidad que se encuentra a 5 kilómetros o menos de distancia de las líneas de distribución, se amplía red. Se le da el dinero a CFE y entonces CFE amplía la red. Sí. Pero si está más lejos de 5 kilómetros, pensemos en una comunidad en la sierra o que es mucho más complicado, entonces son paneles solares, sistemas aislados. Entonces ahí se hace una licitación, la organizaba el FIDE, Fideicomiso de Ahorro de Energía, y entonces se llamaba y se decía, a ver, todas estas comunidades y los gobiernos estatales hacían el inventario junto con la Secretaría de Energía. Entonces la zona Cora en Nayarit, esta zona en Opelchen, Campeche, y entonces se ponían esta especie como de paquetes y se les ofrecía a las empresas de paneles a quien le interesa y quien ofrece hacerlo por el menor costo. Y de ahí se sacaba el dinero del fideicomiso. Cada año, al final del año, yo me acuerdo porque yo estaba en el comité técnico del fideicomiso, Hacienda siempre para tratar de empatar las cifras de cierre de año, quería llevarse el dinero del fideicomiso, y me acuerdo que la última vez que vi eso eran como 3.600 millones de pesos lo que había ahí. 3.600 millones para 14% de la población. Bueno, que no tienen... Es que pobreza energética es todos los rubros, también el tema de calefacción, los calentadores de agua, el gas, las estufas, específicamente en el tema de comunidades. Es dotar de alguna forma de energía. De algún energético. Pero para el tema específico de electricidad era como 1.5% de la población. Muy bien, tenemos que hacer el último corte. Y bueno, pues muchas cosas sobre la mesa se han puesto. El tema de la pobreza energética, el tema de la obsolescencia de la red, las necesidades de inversión, los déficits y las inversiones, si están o no alcanzando a la demanda. Pero nos queda un tema que también es central, ya lo tocaba Ana Lilia hace unos momentos, y esta situación, la problemática de la electricidad, ¿cómo nos pone frente a lo que viene? Y lo que viene se llama renegociación del Tratado de Libre Comercio, con presagios no tan optimistas como la mayoría quisiera, si uno escucha las declaraciones de Trump, en la que incluso habla de esquemas distintos a los que han prevalecido los últimos 30 años, como ya no irse entre 3 países, sino a 2. Pero en cualquier caso, lo que sí ha dicho con toda claridad él y su gobierno es que han puesto el dedo sobre lo que ellos llaman barreras no arancelarias. Y dentro de las barreras no arancelarias, uno de los temas que evidentemente está incluido se llama energía. Estamos regresando, estamos de vuelta acá en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la generación de energía en el país. Los apagones preocupan, pero también preocupa la debilidad interna de este sector frente a una renegociación como la del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que ha puesto en el centro, el gobierno de Trump, me refiero, las observaciones sobre el sector energético, que está dentro de los 50 puntos de barreras no arancelarias que ha señalado o ha pedido o pretende que sean removidas en esta renegociación. ¿Cómo lo ves, Ana Lilia, entre lo que pide Trump y las capacidades y las posibilidades de la generación de la energía en el país? Y te pongo la tercera pata, porque la tercera pata es la reforma energética de Sheinbaum. Bueno, hay mucha incompatibilidad entre la reforma energética recientemente promulgada y las condiciones que se pactaron, incluso ya en el sexenio con López Obrador,
de acuerdo con Estados Unidos y Canadá, de respeto al Estado de Derecho. Creo que eso es lo más importante, más que incluso la planeación que se esté haciendo, las necesidades. El tema de fondo con el tratado es que las reglas cambian a cada rato. Eso se quedó demostrado en el sexenio de López Obrador. Con la presidenta Sheinbaum se buscó dar más certeza, pero la debilidad del Estado de Derecho en México con la reforma judicial, con la reforma a la ley de amparo, con algunas cuestiones de detalles peligrosos de la ley del servicio eléctrico y también la ley de hidrocarburos, pues que ponen a los particulares en la duda, ¿no? En la duda de si las inversiones en México pueden ser fructíferas en el largo plazo o les van a cambiar las reglas del juego a la mitad y cómo van a acceder a medios de defensa que no sean tan controversiales como una consulta ante el TEMEC o como una sanción o como un arbitraje, ¿no?, contra el Estado, ¿no? Entonces, sí requerimos de sentarnos todos, yo creo, a pensar qué es lo que queremos decirle a Estados Unidos, porque no es nada más el gobierno, es toda la participación del sector privado y social, ¿no?, en términos de qué quiere México. Bueno, a ver, ahí habría ¿qué quiere México? Es una pregunta muy amplia, pero por lo pronto lo que hemos visto es el cambio de reglas en México, pues han ido desde un modelo que se seguía en los últimos años, digamos, de mercado, con el mercado al centro, apertura comercial, a uno que pone la soberanía nacional en el centro. Pero también hemos visto que Estados Unidos ha pasado de la apertura comercial, el libre mercado y tratados comerciales, integración de América del Norte, a un proteccionismo que pone con todo pragmatismo al país por encima de los intereses de los demás y dice, me interesa lo que suene la caja registradora. Entonces, el incumplimiento o el cambio de reglas no es solamente el que se ha producido aquí con la reforma con Sheinbaum, sino allá. ¿Y cómo haces? Y ahí uso la palabra que ponía sobre la mesa Ana Lilia, de incompatibilidad. Pues es que todo parece un poco incompatible, porque hay un cambio general. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Sí, correcto. Es que finalmente son populistas autoritarios los de aquí y los de allá. O sea, la retórica es muy similar. Uno dice ser de derecha, la otra dice ser de izquierda, pero desprecian el Estado de Derecho, les molesta la división de poderes, atacan a los jueces. Ahorita inclusive Trump está atacando jueces que él propuso en su primer periodo. Entonces, esa situación a lo que nos lleva es una revisión que va a estar seguramente sujeta a muchos sobresaltos y sobre todo una cuestión que se debe revisar. A ver, existen principios básicos de protección a las inversiones. El nivel mínimo de trato, que implica que si un inversionista de tu país va a establecerse a otro país, va a tener tribunales independientes. Eso en México está cuestionado. Digo, la realidad nos deja ver que ya no son independientes, ya son matraqueros del gobierno. Otra cuestión, el tema de que cuando has abierto un rol de la economía, un campo de la economía, no lo debes volver a cerrar. En generación eso ya no se cumple y en inglés se llama el principio de Ratchet, que es el de cremallera, que lo que ya se abrió no se vuelve a cerrar. En el 2022 el gobierno de Biden presentó una reclamación diciendo varias cosas. La CRE no da permisos, la CE hace inspecciones hostiles, la CNH ya no hace licitaciones. Esa reclamación se quedó un poquito empolvada. Oye, pero disculpa que te interrumpa, pero justo lo que yo he podido entender de las posturas de Trump o del gobierno de Trump respecto al sector energético mexicano es que quieren que se abra lo que se había cerrado, porque lo que le están pidiendo en esas observaciones o hay una crítica severa a la predominancia que pone sobre la mesa la reforma de Sheinbaum. ¿Podremos sostener, o el gobierno podrá sostener el tema de la predominancia frente a las exigencias de Trump? Yo veo difícil mantener las dos cosas. Tendrá que ser muy hábil la presidenta en sus diálogos con el presidente Trump y atender a esta lógica de populismo que los dos manejan muy bien, pero para buscar un común acuerdo. Yo veo en lo geopolítico pues un riesgo para Estados Unidos grande de reventar el tratado, porque le conviene tener el bloque comercial de su lado. Todo vacío se llena y si Estados Unidos se sale de la ecuación de México,
pues entrarán otros países a la ecuación y eso no le conviene. Bueno, pero ahí parece que es difícil con el 80% de las exportaciones de Estados Unidos que se pueda romper la ecuación. Lo que sí se puede romper es que sea 3, puede que sea 2. Contigo me voy, Fernando. Sí, exactamente, y Fernando. es algo de lo que han estado jugando, que ya no va a ser trilateral, sino que van a haber ciertas cosas con Canadá, ciertas cosas con México. ¿Cuál es el problema de eso? Que Estados Unidos es nuestro principal cliente y entonces un contrapeso que puede jugar Canadá, una ley natural, se perdería. Y otra cuestión, que en el hecho de las inversiones, pues entonces se haga menos atractivo y, por ejemplo, un tema que no quería Trump en el primer negociación, el tema del mecanismo inversionista contra Estado y que los inversionistas puedan usar el tratado para irse a arbitrajes contra el gobierno. Eso puede ser, tú preguntabas, ¿crees que podamos mantener la prevalencia? Es que depende de qué negocien. Si le dan otras cosas, porque Trump no es fan del Estado de Derecho, sabe que México coge en eso y por eso lo reclama, pero no sabemos si lo va a ceder por otro tema. O sea que depende, y con esto cierro, si te interpreto bien, depende del mercadeo. Ya está. Correcto. Fernando Cendeja Reyes, ex subsecretario de Electricidad de la CENER. Muchas gracias por haber estado con nosotros, como Muchas siempre. gracias. Un placer haberte tenido. Y por supuesto, Ana Línea Moreno, coordinadora de regulación y competencia de México Evalúa. Gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy aquí con este tema, que es un tema central pues para el desarrollo del país, para la economía, para la soberanía, ¿no? Y sobre todo para la población, para erradicar ahí la pobreza y llevar justicia energética real al país. Y sobre todo gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Mientras tanto, pues tenga una buena semana, pásenlo bien. Hasta luego. Adiós.